¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que ustedes se están conectando a esta transmisión. Les doy la más cordial bienvenida a la sección que ya se ha hecho costumbre desde la sala de lectura Río de Palabras. Conoce a tu mediadora de lectura. Y es que en el marco de la celebración del Día de la Mujer, hoy tenemos a una invitada que trabaja con infancias, particularmente con niñas, y nos va a platicar la experiencia que ella ha tenido desde la formación y consolidación de comunidades lectoras a lo largo de su trayectoria. Bienvenida, Danieli Jocelyn. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos vean, como bien dijiste. Pues muchas gracias por la invitación y para poder aquí platicar un ratito sobre comunidades lectoras y sobre las salas de lectura. Genial. Recuerden que esto forma parte del Programa Nacional de Salas de Lectura que se está vinculando con círculos y clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica a nivel federal. Y bueno, voy a comenzar por presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Daniel Jocelyn Jiménez Ramírez y que creen que es la encarnación misma de una pasión que se despliega en versos y actos de amor por la lectura. Y es que ella, desde el 2017, su caminar se ha tejido con hilos de cultura y compromiso, actuando como mediadora de lectura, promotora cultural y tallerista en el marco del Programa Nacional de Salas de Lectura. En la emblemática sala Dulce Lectura, que es increíble este nombre, me encanta, ubicada en el Centro Comunitario Jardines de Simía, ha transformado cada encuentro en un poema de esperanza, especialmente en aquellos espacios seguros que ella misma ayuda a gestar en colonias vulnerables donde la violencia se disipa ante el poder redentor de las letras. En una ocasión inolvidable, cuando el centro comunitario cerró sus puertas, la sala de lectura se convirtió en un ente itinerante. Con la solidaridad de la comunidad, Danelli y su equipo trasladaron libros y materiales, resguardando ese templo del saber que se niega a rendirse, simbolizando la resiliencia y el compromiso de quienes creen en la lectura como un camino de transformación. Apasionada por el arte en todas sus formas, fundó el colectivo Toronjil Ente, una iniciativa surgida de la inquietud de funcionar la literatura y la expresión artística. Junto a un grupo de amigos unidos por el amor a las palabras y las diversas disciplinas, música, teatro y más, ha creado un espacio donde las artes literarias florecen en múltiples tonalidades. Su formación, enriquecida por el diplomado de profesionalización de mediadores de lectura y certificación tan relevantes como la salvaguarda de la infancia emitida por UNICEF y la escritura para jóvenes audiencias, se convierte en el cimiento de su obra. Danelli no solo enseña a leer, ella inspira a soñar y a reinventar el mundo, haciendo de cada libro un puente hacia un futuro lleno de posibilidades. Bienvenida de nueva cuenta, Danelli. Muchas gracias, muchas Y gracias. bueno, les recuerdo a nuestra audiencia que a través del chat ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, escribir lo que ustedes quieran, cualquier curiosidad respecto de la labor que hace nuestra invitada de esta noche, para que también nosotros o ustedes también puedan estar aprendiendo de esta experiencia, aprendiendo de este proyecto exitoso de formación de comunidades lectoras. Agradecemos a Yosil, que ya está por aquí. Vayan reportándose a los demás que nos siguen desde cualquier latitud de nuestro país. Y bueno, Michel Petit, en sus estudios sobre lectura, destaca que el acto de leer es también un acto de construcción de la identidad. Cuéntanos, Daneli, ¿cuál fue el primer libro o experiencia lectora que marcó tu infancia y te llevó por este camino? Pues fíjate que en mi casa siempre hubo libros, mi mamá le encantaba leer, entonces yo creo que más allá de un libro leído, sino es algo que recuerdo mucho, mi papá trabajaba en el Congreso del Estado, de aquí de Guerrero, entonces había un libro precioso que era de los sentimientos de la nación, yo tenía como 6 años y yo recuerdo que eran unos, o sea, venían como si fueran los originales en hojas muy grandes en un papel acartonado muy bonito, pero pues obviamente yo no los leía, yo los agarraba para jugar. Entonces, tengo ese recuerdo muy presente de ese libro. Yo creo que, aunque no lo haya leído, ese libro marcó mucho mi vida. Ya cuando después me enteré, ya más grande, que eran Los Sentimientos de la Nación y esa edición muy bonita, pues obviamente ya no estaba en casa ese libro. Yo creo que podría decir que fue ese uno de los primeros que me marcó justo por eso, ¿no? El hecho de que
los libros estuvieran accesibles, a lo mejor no tanto de literatura, sino más como focalizados en derecho o estas cuestiones, pero que sí tuviera yo acceso a ellos y eso sí lo recuerdo bastante bien. Ya más adelante, como a la edad de 12 años, ya ahora sí ya empecé mi formación lectora, como la mayoría de todos, como un trabajo escolar. Entonces empecé a leer y yo creo que uno que marcó mi adolescencia para pasar a la adultez, como a los 18, fue Persona Normal de Benito Taibo. O sea, me hizo súper genial el hecho de este niño que, pues a partir de que sus papás no están, empieza a tener un tío y se da cuenta que no es una persona normal, todas esas aventuras que lleva, pues esa marcó, es de mis libros favoritos. Me encanta esta primera experiencia que relatas al decir que los libros siempre se acercan a nosotros como para jugar, ¿no? El Sí. tener acceso a los libros, independientemente si son literatura infantil o no, que finalmente en los primeros años de nuestra vida no lo sabemos reconocer, pero podemos leer las imágenes, la tipografía, el formato, el tamaño, el olor, la textura y todas estas cosas que nos envuelven y que nos hacen una atmósfera realmente interesante e importante para acercarnos a los libros. Así que papás, mamás, maestros, ya saben, hay que poner los libros ahí a la disposición de los niños para que jueguen en un primer momento, para que los exploren, para que los vean, para que no se, incluso para que los babeen. Ya hay libros como para bebés, para que puedan jugar con ellos mientras se bañan, los puedan chupar y todas estas cosas que pueden hacer, claro, con sus respectivas normas de seguridad. Y es que también haciendo referencia a algo que decías, Daniel Penac dice que el verbo leer no soporta el imperativo, ¿no? Que no obligamos a alguien a que nos ame, no le podemos decir a alguien, quiéreme, ¿no? Sino que es algo que se va cultivando, algo que se va construyendo a lo largo de nuestras propias vidas. Y en tu trayectoria has encontrado estos momentos de refugio, de rebelión en la lectura. ¿Cómo ha evolucionado tu relación con esos libros, además de las anécdotas que ya nos has contado? Pues he evolucionado bastante interesante. Yo me vuelvo lectora como a los 12, empiezo a leer justo en ese momento como que lo que estaba de moda, ¿no? Entonces hablando como ahí del 2012 tal vez, estaba de moda Crepúsculo, estaba de moda estos romances distópicos y todo este show. Entonces yo, pues llega un momento en que en mi casa se acaban los libros, ya no hay que leer y acceder a ellos no es tan fácil como pareciera porque a pesar de que sí teníamos y teníamos diferentes libros, leí Aura, libros que tenía mi mamá que había leído, pues llega un momento en que pues, se acaban estos libros y uno quiere seguir leyendo. Entonces, un día, ya a los 18, casi 20 años, sí, a los 20, perdón, llego al centro de aquí de Chilpancingo y me encuentro una casetita que regularmente siempre estaba cerrada y ese día casualmente estaba abierta. Y resulta que ahí descubro un paralibros Chilpancingo, que es de los poquititos que todavía viven a nivel nacional y que tiene su mediadora Sami. Entonces me acerco y le digo, oye, disculpa, ¿cómo funcionan los libros? Y me dice, ah, sí, mira, tienes que hacer un registro y el libro lo terminas, te lo cambio y así funciona. Y le dije, ah, órale, y yo llegué buscando romance, porque en esa época era como de, ay, yo quiero, el amor de los libros es muy bonito, yo quiero conseguir un romance así de libros, ya saben a lo que me refiero. Entonces, le digo, ¿no tendrás de casualidad? Llegué preguntando, no me acuerdo si por uno de Crepúsculo o algo así. Dijo, no, pero ¿qué te gusta? Y le dije, no, pues el romance. Entonces me recomienda Lucas de Kevin Brooks, si no mal recuerdo el autor, y Sí. yo quedo enamoradísima de ese libro. Entonces ese fue mi primer acercamiento como al paralibros y dije, ay, si tienen tantos libros buenos, pues me lo quería robar. Entonces, dije, no, me conviene que me presten más y así irlos cambiando. Entonces, mi primer acercamiento ya como al paralibros, ya ahí leí Fahrenheit 451, entre otros. Primero leía mucho para, para mi edad, jóvenes, jóvenes todavía. Entonces llega un momento en que yo iba a este paralibros y un día de estos sacan una convocatoria para ser mediadores de lectura. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, Sami, que ahora es mi socia, por así decirlo, del colectivo, que nosotros lo fundamos, le digo,
ella me dice, salió la convocatoria, si te gusta, pues vienes a inscribirte, ¿no? Entonces, lo que hago es así como de, va, pues, y entonces yo me imaginaba, sinceramente, que me iban a dar un módulo, así como el para libros, muy bonito, con una banquita, y yo dije, perfecto, me quedo los libros y no hago nada. Entonces, eh, y algo que me ha dado las artes, la literatura y todo eso, es que yo tendría a ser muy competitiva por mi escolaridad y todo esto. Yo tengo otra profesión que soy, de profesión soy contadora pública, entonces, como este sistema competitivo, entonces yo le digo, ya te voy a hacer competencia, me voy a meter de mediadora. Y me dice, hola, estás bien loca, si somos compañeros y nos llevamos bien, y yo, en el fondo así de, no, yo te voy a hacer competencia para ser mediadora. Ya pasa, voy al primer módulo, hablamos de todo lo que conlleva pues el diplomado. En ese entonces era presencial todavía, entonces voy a Acapulco, veo un montón de personas que les gusta leer y que leen así como títulos ya más elevados y decía, ay, ¿qué hago aquí, no? Este, y en ese entonces era yo de las más jóvenes en el diplomado de mi generación. Entonces, recuerdo muy bien la anécdota de una compañera que si nos está viendo ahí, le mando saludos, Cosaxi, que es de acá de Tlapa, que ella también tiene un paralibros o tenía un paralibros, y me dice, platicando ya después en la convivencia posterior, me dice, ay, dice, me caíste muy bien y yo creí que venías nada más por venir a Acapulco, pero ya vi que no, que sí te apasiona, ¿no? Entonces, pues así también, eso también suma en mi experiencia como mediadora y como lectora. Y los caminos para llegar a ser mediador siempre son bastante interesantes y misteriosos, diría yo. Y sobre todo porque Sí. nos topamos en el camino con mucha gente interesante que nos nutre de todas esas experiencias, de todos esos libros que ha leído, de todas las cosas que les han ocurrido en el camino en algunos casos, pero también de esos sueños que juntos vamos persiguiendo. Y ahora que lo decías, que de pronto hay, no sé, estos gustos lectores que los vamos conquistando y construyendo a lo largo de nuestra historia. Pero a veces hay como lectores, supongo, no nos damos cuenta del impacto que tiene la lectura en nosotros. O sea, como que vamos leyendo, si leemos, nos gusta, lo disfrutamos, lo imaginamos, lo soñamos, despierta nuestro gusto estético, nuestra experiencia y tal, pero de pronto no hacemos como una introspección de decir, ¿qué me está pasando, no? O sea, ¿cómo estoy cambiando yo con esto? Soy el mismo de hace 2 años, de hace 5 años, pero tú en tu experiencia lectora, ¿cuál crees que fue el momento en el que sentiste que la lectura te dio poder o te transformó? Pues yo creo que las primeras sesiones de la sala de lectura, voy al diplomado, nos dan el curso de inducción, nos dan un paquete de libros y así como de ve al ruedo, ¿no? Entonces yo digo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, ay, voy a atender niños, ¿no? Yo no tenía experiencia atendiendo infancias, pues llegué con mi paquetito de libros y me instalé y empecé a invitar en el fraccionamiento donde vivo, que es Jardines de Cine, que ya tenía un centro comunitario. Llegan los niños y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, no, pues les voy a leer un cuento y vamos a hacer un dibujo. Entonces, yo creo que ahí fue cuando me di cuenta del poder que tiene la lectura y que yo había sido una niña que a los 12, 13, 14, 15, pues yo había encontrado refugio en los libros realmente, porque pues no era mucho de salir, o sea, sí, pero me apasionaba eso. Yo le decía, va a sonar muy cliché lo que voy a decir, pero yo le decía a unos amigos, cuando en ese momento en la adolescencia iba a la secundaria y estaba una novela de moda infantil, todavía cuando existían estas novelas infantiles, la de Atrévete de soñar, le decía, ¿viste la novela? Yo no, es que no la vi porque me quedaba yo leyendo y se me iba el tiempo ahí, ¿no? Y no había con quién conversar de estas cosas. Leí Octavio Paz, varias cosas ahí, yo decía, y entonces era como eso, pero yo creo que ahí justo fue cuando me di cuenta de que se puede lograr y ya, pues a la fecha ya llevo 7 años en esto y me encuentro con niños que ahorita ya son adolescentes que empezaron a leer conmigo y pues está padre saber que te preguntan cosas, ¿no? O te dicen, préstame un libro porque sí, o cuál me recomienda. Entonces
muy, muy padre. Exacto. Yo creo que ahí me di cuenta. Es encantadora esta anécdota porque el ejemplo que pones es muy peculiar. De pronto no encuentras con quién hablar de los libros. Oye, no se me había ocurrido antes, ¿no? Porque a lo mejor yo no fui un lector, bueno, sí leía, pero no platicaba tampoco de las cosas que yo leía. Pero también veía la televisión y de la televisión sí platicaba bastante. Pero ahora que lo comentas, te digo, de pronto uno se da cuenta de cosas que no, en los que no había reparado. Qué interesante es esta parte, ¿no? De darle a los niños espacios para dialogar sobre sus lecturas, sobre sus descubrimientos, sobre los escritores que están haciendo y que no se sientan solos en un mundo que de pronto pareciera que es de la inmediatez, que es de las redes sociales, que es de los juegos que están ahí. O sea, tú escuchas de pronto a los niños que están hablando de la última actualización de determinado juego, ¿no? Y dices, ¿y a qué horas irán a hablar del libro que estaban leyendo? Quizá porque no encuentran el espacio, quizá porque los que más acaparan la palabra son aquellos que les dictan como el rumbo de la conversación y se han de sentir fuera de lugar, ¿no? Como bichos raros. ¿Quién lee en estos tiempos de un libro? Pensarán, ¿no? Entonces, creo que estos espacios como los que tú has construido son increíbles para que puedan ellos hablar. Paulo Freire hablaba un poco de que la lectura del mundo precede la lectura de la palabra, que primero leemos nosotros todo lo que existe y después leemos los libros, ¿no? Y en dulce lectura, ¿tú cómo diseñas tus sesiones para conectar justamente esa realidad de las infancias y cómo las acompañas? ¿Cómo le haces para que no pase lo que pasaba contigo, ¿no? De decir, bueno, sí leo, pero ¿y luego a quién le cuento? Sí, justo ahorita que lo mencionas, yo cuando pasó esto la abrí, yo lo que hacía es así como, leamos un cuento, ahí están, elíjanlos y ya después pueden hacer dibujos o pueden platicar entre ustedes de lo que le entendieron o por qué les gustó tal libro. Entonces, en un segundo módulo, todo esto se va construyendo los mediadores y la comunidad que tenemos entre los mediadores vamos construyendo y aportando. Entonces, en un segundo módulo tengo varios compañeros de la montaña de Tlapa, así que son además maestros. Pues ellos tienen metodología. Yo le preguntaba, ¿cómo le hacen? Porque yo, o sea, no tengo idea, o sea, trato, pero siento que no. Entonces ya fue algo que fui construyendo conforme a la experimentación, ¿no? Un día, El pato y la muerte, este libro preciosísimo que también me marcó, lo hice, se me ocurrió hacerlo, dije, pues voy a hacer como una mímica, ¿no? Y ya empecé a hacer una narración ahí y creo que también eso les gustaba a los chicos y ya fui construyendo con ello. También el de Sierra el Pico, que ahorita se me fue el autor, es genial, cómo lo amaron. No sé dónde está mi ejemplar, pero yo les decía al Hospital de Libros, lo tuve que reparar, encintar porque era precioso. Y hay otro que tampoco recuerdo el autor, pues tantos autores que tenemos, que es Mi Día de Suerte. Entonces, dentro Cinco de casas. esto, sí, era genial. Mi hermana, la más pequeña, ahorita tiene 16 años. Yo tengo 4 hermanos y a 3 de ellos que todavía eran muy chiquitos me los llevaba a la sala para mis evidencias. Sabes que no llegaban los niños. Decía, a ver, toma un libro y te tomo fotos. Entonces mi hermana se aprendió Mi Día de Suerte de memoria y un día se perdió una de las hojas y entonces a mí me sorprendió este, y me sorprendió bastante que la hoja que le hacía falta ella la escribió en un cuaderno porque se lo sabía de memoria y le dije, ¿cómo le hiciste eso? Me dijo, es que me gusta mucho. Entonces, todo eso es como pequeñas cosas que abonan. Y tú ya sabes, como cuando les gustan los libros son eh, los que más se dañan, por decir, pero no pasa nada porque para eso son, al fin de cuentas. Y ese desapego también a los libros también lo he trabajado bastante porque primero decía, no, se va a dañar o ya no me regresaron regrésenmelo. Así pues entendí que pues los libros vuelan y que para eso son para ser leídos. Totalmente de acuerdo contigo. Nos saluda José Peñalosa. Buenas noches, reportándome desde la histórica ciudad de Tixla de Guerrero. Saludos a todos. Peter Vega Terán, saludos también. Shami Calcar dice: el paralibro sí abre cuando los lectores la necesitan. Algunos emojis de sonrisa. Bueno, pues ahí están quienes nos están acompañando esta noche. Bienvenidos, poquitos pero sinceros, sobre todo. Mira qué interesante lo que comentas. Bueno, creo que hay experiencias similares. Yo en lo particular admiro mucho a los mediadores de lectura que no tienen públicos cautivos. No es lo mismo
tener una sala de lectura en una biblioteca o en un centro penitenciario o en un albergue o en una escuela, porque ya sabes que el público va a llegar, ¿no? O el público está ahí. Entonces, no necesitas convencerlos, no necesitas muchas veces hacer propaganda, no necesitas ir a traerlos, no necesitas decirles ven porque ya están, ¿no? Y ahí van a estar durante un año, mucho tiempo, lo que sea. Pero en los casos de las experiencias como la tuya, donde no está el público ahí, donde no sabes si va a llegar, donde no sabes si hoy va a haber o no va a haber niños, y como tú dices, no te llevas a tus hermanos para que formen parte de esto, y qué increíble, porque de alguna manera la familia o el entorno que te rodea se va expandiendo esta lectura, no es como esta piedrita que cae en el estanque y que esas onditas van tocando, tocando, tocando y resonando por todo el espacio en donde estamos. Y en esto de la promoción de la lectura, pues la comunidad es clave, ¿no? ¿A ti qué estrategias te funcionan para involucrar a las familias y fortalecer la comunidad lectora, sobre todo en espacios vulnerables? Sí, fíjate que ahí también ha sido, primero como que es padre cuando vas a una colonia y se acercan los chicos y las mamás se tienen la confianza de decir, ah, va a ir a leer, entonces aquí, ahorita regreso, porque también pasa esa cuestión de que a veces dicen, ay, ahí está, ¿no? Pero saben que están haciendo algo bueno y que estás tú ahí, justo, entonces, en involucrarlas en el proceso, en prestarle los libros a los chicos, que las mamás sepan que están leyendo, también sugerirles a ellas, involucrarlas ahí. Luego esta vinculación comunitaria con la comunidad cuando, por ejemplo, Día del Niño que se festeja, ¿no? Así como de, oigan, ¿cómo vamos a festejar el Día del Niño con la sala? No, pues la mamá de fulanito, yo traigo esto, cosas así, todo eso se va tejiendo y pues así se logra. Eso es genial. Te preguntaba esto porque yo, por ejemplo, soy una persona muy tímida. Entonces, salir a la calle o salir a algo así, a mí me da mucha pena, ¿no? Hacerlo. En algún momento estuve participando en un proyecto donde íbamos a leer a la gente en la calle, a los abuelitos, a los vendedores, a los vagabundos, personas en situación de calle, pero aún así me ponía muy nervioso. Poco a poco fui conociendo la narración oral y conocí un género que se llama Kamishibai. Y en el Kamishibai tú haces pregones, como cuando vas con, no sé, el de la basura o el del gas, el del agua, el de las nieves. Y cuando tú sabes que suena la campanita y el señor grita nieve, ya sabes que está ahí, ¿no? Lo que haces es bajar corriendo a comprar. ¿Tú cómo le haces cuando llegas a una colonia? ¿Tienes ya un nexo con alguien? ¿Tienes, eh, no sé, algún enlace con la colonia, con la calle, con la comunidad? O llegas y te sientas y solo llegan? ¿O cómo ocurre esto? Depende, cuando la sala la teníamos establecida en ese centro comunitario, acá ocuparla lo que tienes al alcance, ¿no? En este caso aquí hay grupos de vecinos específicos, entonces yo subí así como, vamos a estar en la sala, acompáñenos de 4 a 8, porque aparte en un inicio era los sábados de 4 a 8, así que ya te imaginarás como el tiempo que estaba yo ahí, no siempre estaban las 4 horas las personas, pero los chicos, pero sí justo esto. Pues eso, también de boca en boca, o sea, como de vecino, voy a tener este tallercito de lectura, entonces pues si gusta traer a sus niños, venir a acompañarnos, eso me ha funcionado. Estas redes sociales, utilizarlas y, por ejemplo, en el caso de comunidades a las que cuando se vuelve itinerante, hablar con los presidentes de colonia, contarles de qué va, para que también estos puedan invitar a los vecinos, y así es. Ahorita que Mira mencionas que esto, tengo una compañera también de aquí de Guerrero, Gisby, que ahorita que lo mencionas esto de con el Kamishiba y todo, ella se vestía de payasito, y yo la admiraba mucho cuando nos contaba que se vestía de payasito y salía como por ahí en Tixla justo, toda la plaza a decir que ya habían llegado los libros, entonces estas cosas que son padres, bueno, son llamativas, y que uno va aprendiendo, que va tejiendo en comunidad. exactamente, creo que de los demás uno aprende y esta estrategia de sería buena onda retomarlo, ver a quién les puede funcionar mejor que a otros y dependiendo de sus comunidades y los contextos en los que se desenvuelven. Bueno, pero también fundaste un colectivo, Torunjil MP,
y tu labor abarca pues la creación artística. Hay un libro de Rodolfo Castro que habla sobre las otras lecturas, donde amplía un poco a modo de lo que está planteando el Programa Nacional de Salas de Lectura en estos 12 cuadernillos de la colección que había sacado en algún momento, donde leer no solamente, no solamente leemos libros, ¿no? Sino que también leemos el mundo, leemos las artes, leemos las pinturas, leemos los cuerpos, leemos los rostros y demás. Pero en este caso, tu labor artística, ¿cómo se entrelaza con la literatura? ¿Cómo entrelazas la literatura y las otras artes? Sí, justo, ahorita que lo mencionas, estas formas de entender de leer el mundo. Inició, Sammy me meto a mediadores, empiezo como a trabajar estas formas. Sammy ya tiene más años de trayectoria, tiene 13 años, este año cumple 13 años de mediadora de lectura. Entonces empezamos a compaginar y a hacer una amistad ahí. Entonces empezamos a hacer talleres en conjunto, mi sala de lectura, el para libros, y pues explorando estas formas, cómo hacemos dinámica. Todo empezó cómo hacemos dinámica y cómo fomentamos la lectura a los niños, porque es nuestro principal público. Entonces, a partir de esto de que hay libros, los libros álbum que no tienen palabras, cuando le dices un niño, ¿quieres leer un libro pero no tiene palabras? ¿Cómo inventan ellos la historia? Empezamos a notar que puede fomentarse la lectura desde otras maneras y apoyada desde las disciplinas artísticas. Entonces empezamos a hacer lecturas dramatizadas, con música, dispositivos escénicos, teatro. Tenemos una obra de fomento a la lectura que se llama ¿De qué monstruos hablas?, que es una dramaturgia original, donde pues hablamos de todo esto y está basada, bueno, no basada, sino la tomamos de dos libros, que Cómo reconocer un monstruo y Manual para monstruos, que justo habla de estas cosas y de cómo es, ¿no? Entonces de ahí lo tomamos, así surge, cómo buscar formas diferentes de leer el mundo y apoyarnos de las artes. Y justo como tenemos conocidos que son pintores, teatreros, que a nosotros nos gusta el teatro, entonces todo lo conjuntamos y hacemos esto. Entonces, aparte del público infantil, hacemos en el 2021 hicimos un taller que se llamaba Letras Catárticas, que era con perspectiva de género, y hablábamos sobre esto, ¿no? Y ahí ocupamos, por ejemplo, la tsunamita, que no sé si la has leído, pero pues habla de este tema fuerte, ¿no? De donde le dicen, cásate con tu tío para que te deje la herencia y cómo todo esto lleva, y esto detona a escribir y expresarse a través de la escritura. Entonces, pues así se logra, así lo hemos hecho, así lo hemos estado construyendo y pues nos apasiona y eso también va sumando, ¿no? O, por ejemplo, como con los más pequeñines, primera infancia, hay un libro que se llama Sopa de Bruja. Entonces hicimos un dispositivo escénico donde vamos echando las cosas y somos la bruja y que si yo tuviera una nariz grande, ¿no? Y todo eso, entonces les gusta mucho a los chiquitos y les estás contando un cuento, a fin de cuentas, con acciones, pero es un cuento que está ahí, que si te gusta, puedes ir a él y puedes ver las imágenes, leerlo. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que la literatura puede tomar otras formas. También podemos leer otras cosas aparte de los libros y podemos disfrutar estas adaptaciones, estos performances, estas formas de llevar al arte y vincularlo directamente con la literatura. Te saluda Isaac Reyes desde Ciudad de México, Miguel Ángel Ay, hola. Gómez García desde el Paralibros Faro Zapata en Acapulco. También te saluda Paco Marín y Miguel Ángel Gómez García dice, con el susurrador poético es una estrategia genial, a mí me parece muy buena, de verdad, o sea, todos aquellos pretextos que nos sirven para acercar los libros a los posibles lectores, ya sabes, esta frase que dice que ante ciertos libros uno se pregunta quién los leerá y ante ciertos lectores uno se pregunta qué leerán y finalmente libros y lectores se encuentran. Y creo que eso resume un poco la labor que hacemos como mediadores de lectura, como estos entes que provocan este encuentro, ¿no? Ya sea que seamos puentes, que bueno, no somos tan vamos a decirlo de alguna manera,
tenemos vida, nos movemos, y cierto, somos un puente, pero que actúa, un puente que acciona, un puente que provoca, ¿no? Un puente que siempre está como palito de cuchillito de palo, picando de una o de otra manera, porque además creo que la lectura, la formación de las comunidades lectoras, la formación de lectores, tiene mucho que ver con el despliegue de todas estas estrategias que conocemos, talleres, arte, narración, danza, bueno, todo lo que de pronto el mediador puede dar para contagiar la lectura desde otras trincheras también es muy interesante. Bueno, Michel Petit sugiere que la lectura puede ser un acto de resistencia para las niñas. Y tú has visto seguramente dentro de tu labor cómo la lectura impacta de manera distinta a las niñas en diferentes espacios donde tú trabajas. ¿Qué nos puedes platicar de esto que tú ves? ¿Cómo se transforman las mujeres? Hago un preámbulo a esto, porque de pronto en un mundo, en una sociedad altamente machista, en una sociedad donde se le provoca al niño a estar al frente, donde hace unos días tenemos una conversación y alguien decía, es que los niños de manera cultural son muy extrovertidos y empiezan a platicar y empiezan a participar, y las niñas en lo que se ponen a pensar si van a participar, en lo que piensan te levantan la mano, ya se terminó el turno, se terminó la lectura y no lo hicieron, lo que no significa que no puedan, sino que significa que quizá la forma social en la que hemos estado aprendiendo no nos permite eso. Pero tú, ¿cómo lo ves desde tu labor? Antes de que pasemos a suerte, que es lo del puente, siempre platicábamos el otro día con un grupo de mediadores, que hacíamos un chiste que siempre somos el puente entre los libros y las personas, y nosotros decíamos, no, no somos el puente, somos el hobbit que está en medio del puente, que te está convenciendo para que cruces y que te va platicando el libro. Entonces, ahorita me acordé que lo decías, y bueno, regresando a esto, fíjate que a lo largo de estos años he tenido experiencias donde los chicos, recuerdo una muy al inicio de la sala con este libro Petra, que si bueno, les cuento un poco, es como esta elefante que no se siente, que no encaja con los demás porque se compara con la jirafa, se compara con las gacelas, hasta que encuentra un grupo de elefantes también, ahí siente que pertenece. El recuerdo de una niña que le encantaba este libro. Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿O qué? ¿O qué? Y un día, así como en una conversación, me dice, es que yo soy Petra, o sea, yo soy Petra y por eso me gusta mucho. Entonces, cómo se identifican, cómo se expresan a partir de esto y justo verlo desde en la sala lo manejo mucho, que es sujetos, no solo como sujetos de derecho los niños, sino sujetos como parte de una sociedad donde ellos proponen, opinan y pueden expresarse libremente. Entonces, esas cosas, pues sí, de pronto te pegan, ¿no? Sí, porque yo supongo que las cosas que no se nombran no existen, ¿no? Y de pronto las infancias, incluso las juventudes o los adultos, nos pasan cosas y no sabemos qué nos pasa. Hasta que de pronto encontramos un libro como el que tú dices, el de Petra, y dices, a mí me está pasando eso. O sea, yo también siento eso y a mí me pasa lo mismo que a ella, sufro lo mismo que a ella y a lo mejor si yo hiciera lo que ella hace, pudiera superar la tristeza por la que yo estoy sucediendo, ¿no? Alguna vez escuché a un mediador decir que alguien había leído un libro y que por muchos años él había sentido lo que el libro decía, pero nunca le había podido dar un nombre a esa sensación hasta que se topa con un libro. Entonces, ¿quién dice que en esos libros, en esas páginas, no están escondidas nuestras verdades, ¿no? ¿Quién dice que un libro no nos va a develar quiénes somos nosotros a partir de que ese libro, no sé, puede ser un espejo, una ventana o una puerta por la que podamos salir, o una ventana por la que podamos mirar el mundo de manera segura, o un espejo donde podamos ver reflejados y podamos tomar conciencia de nuestra propia realidad, de nuestra propia humanidad, ¿no? Entonces, lo que haces es genial, pero a mí me impresiona mucho tu trabajo con zonas vulnerables, donde el acceso de las niñas a espacios culturales a veces no siempre es garantizado, porque dentro de la colección de los libros de salas de lectura de La pluma al vuelo hay una historia que se llama
las niñas corremos, ¿no? Y entonces relata cómo las niñas desde muy pequeñas comienzan a tener muchas responsabilidades, ayudar al hermano con la tarea, cocinar, hacer esto, hacer el otro. Entonces no tienen tiempo de pronto para dedicarse al disfrute de la literatura. ¿Tú has vivido experiencias de este tipo? ¿Te han tocado niñas que no llegan a tu espacio, que quisieran ir, pero tienen que cuidar al hermanito porque la mamá está trabajando o que tengan que hacer otra cosa? ¿Cómo lo Sí, enfrentas? incluso ahorita que lo mencionas, yo fui niña cuidadora, yo tengo hermanos pequeños, entonces entiendo perfectamente esto de tengo que cuidar a mi hermano y a veces son por distintas circunstancias. En mi caso, mi mamá trabajaba todo el día y mi papá también. De hecho, también por eso me vuelvo lectora en cierto punto, porque pues, ellos en la secundaria tenía que ayudar a ir por mis hermanos a la guardería, entonces en lo que hacía este transcurso yo leía. Entonces sí, sí pasa, hay niños cuidadores, siempre les digo, sí, ven, trae a tu hermano y pues aquí puedes estar, puedes jugar, porque la literatura, como bien lo dices, más la infantil, no solo tengo libros en la sala, sino también tengo material lúdico, a lo mejor un juego o algo que disfruten la infancia y que tengan estos espacios donde puedan ser niños, donde puedan disfrutar su niñez, aunque sean niñas cuidadoras. Mira, qué interesante, porque bueno, finalmente las infancias de pronto asumen responsabilidades de adultos que no les tocaban, pero o que no nos tocaban, pero tendríamos que entrarle, ¿no? Porque mamá estaba trabajando o estaba estudiando y de pronto creo que tú también fuiste la hermana mayor de tus hermanos y a mí me tocó ser el hermano mayor de mis hermanos también y de cuidarlos, ¿no? Entonces estar haciendo como las del papá, estarles cocinando, estarles bañando, estarles haciendo todo esto. Y entonces hay cosas que de pronto se te cortan desde una pequeña infancia, desde la más corta infancia. Y qué bueno que tú lo enfrentas de esta manera porque es una posibilidad para las niñas, ¿no? Por suerte tú tenías como los materiales de acceso, podías leer en el traslado, como dices, pero hay infancias vulnerables que no lo tienen, ¿no? Y que gracias a ti pueden acercarse a los libros y transformar en alguna medida la realidad en la que están viviendo, o por lo menos entenderla, procesarla de algún modo. Pasando como a esto mismo que pasa dentro del acervo de los libros que nosotros tenemos, la literatura infantil, y hay mucha literatura infantil que reproduce estereotipos de género. No quiero mencionar ejemplos porque seguramente ya muchos los conocen. De hecho, creo que es el material más económico dentro de las librerías. Pero ¿tú cómo seleccionas los materiales adecuados para desafiar estas narrativas y ofrecer representaciones diversas y poderosas, tanto para niñas como para niños? Pues dentro del acervo, como bien lo mencionas, hay varios, por ejemplo, Lorenza, Bájate del perro, que es este papá, que es el papá cuidador, ese libro es genial, entonces, esa es una de mis herramientas. Esta familia que ves, que no recuerdo el autor, pero que nos muestra diferentes tipos de familia, desde mamá, papá, hijos, desde abuela, tío, primos, hasta perritos, pues creo que esto ayudan a deconstruir ciertas ideales que tenemos. También está Sueños de una matriarca, que también es bellísimo, entonces son como los que ocupo como herramienta. Y por ejemplo, es desarrollar en esta familia que ves, ahí tengo un taller que es justo cómo es tu familia, ¿no? O sea, como que no te sientas mal porque tu familia a lo mejor no es como una familia tradicional, sino al contrario, que abraces eso que te hace diferente. Bueno, en este sentido, ¿tú qué haces cuando te topas con libros? ¿Los censuras, los prohíbes, los discutes? ¿Cómo te enfrentas a la literatura que sí reproduce estereotipos de género? Híjole, sí me he llegado a enfrentar, por lo regular casi no, porque trato que como que el acervo sea variado. Tengo la princesa Rana, por ejemplo, que es justo no esta princesa común, que ella quiere ser rockstar y todo eso. Lo que hago es no censurarlos, porque a fin de cuentas están, existen, pero sí cuestionar, que es les pregunto a las chicas, por ejemplo, si dice, no sé, estoy hablando al aire, o mamá barre y mientras papá esto y lo otro, les digo, oigan, ¿creen que los hombres, porque también van niños ¿creen que los hombres puedan barrer? O sea, ¿creen que pudieran, y creen que sea correcto que a la mujer se le cargue nada más este trabajo?
o que existen esos estereotipos y lo discutimos. Entonces, así, cuando me llego a encontrar, pues así lo trabajamos. Creo que el diálogo es una de las herramientas más poderosas para justamente mirar este contenido que puede perdurar, que tiene implícita una ideología y que de pronto está perdurando, pero que puede desenmascararse, ¿no? Entonces, he escuchado algunas opiniones donde dicen, es que estos libros deberían de quemarse y no deberían de existir y esas historias no se deberían de contar. ¿Cómo se atreven a contar a los niños? Yo, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que estos libros sí se tienen que leer, pero justamente haciendo el ejercicio que tú propones. O sea, no es una lectura consumista, no es una lectura de léetelo como para instalar una idea en tu cabeza, sino léelo, pero vamos a discutirlo y vamos a ver si estamos de acuerdo con lo que nos propone, si las cosas deben o no deben de ser como son, si pueden ser distintas y cómo las podemos transformar, ¿no? Entonces, si hay un libro súper machista que hable sobre la mujer que solamente tiene que estar en el hogar y atendiendo a la familia y tal. Bueno, hay una contraparte también, ¿no? Que está, por ejemplo, el libro de los cerdos, que problematiza y que pone sobre tela de juicio toda esta idea de que la madre solamente puede hacer cosas de cocina y que tiene que atender al esposo y a los hijos, ¿no? Entonces, creo que hay un equilibrio entre esto, pero sí es necesario el diálogo, la discusión, la metización, leer con sentido crítico, que creo que eso nos va a permitir crear nuestro propio juicio, pero también desenmascarar estas ideologías que están ocultas en libros que están muy endulcorados, con ilustraciones muy bonitas, colores llamativos, formatos juguetones, pero que en el fondo hay otra cosa que nos quiere comunicar, ¿no? Bueno, en tu historia con Dulce Lectura, me encanta el nombre, no sé, yo sé que es una sala de lectura, pero pareciera que es una panadería o con una cafetería donde vas y tomas tu café, comes tu pancito y también lees. Pero bueno, tu proyecto muestra que la mediación lectora es un acto de resistencia, básicamente, por todo lo que has enfrentado. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que tú como mediadora y sobre todo que tú como mediadora mujer has enfrentado en esta labor? Porque ya sabes, en nuestra realidad de pronto hay como esta división. Llega un hombre y de pronto todo el mundo le pregunta o le dice o no sé, le pone a disposición una serie de medios que cuando llega una mujer o luego no le hablan o luego la malmiran o luego no le creen, o bueno, ya hay una serie de cosas que ocurren solamente por ser de un género diferente. Pero a ti, ¿cómo te va en este sentido? Híjole, pues sí me ha tocado en comunidades donde llego y el comisario es hombre, incluso no te ven a veces a los ojos o no te ponen atención hasta que se para un hombre y, o sea, sí, a ti te hago caso, te hago la gestión, entonces me ha tocado bastante. O también está esta otra parte, ¿no? Que llegas y por ser mujer y el hombre así como, ay, sí, pero fíjese que esto y lo otro, que te empiezan, que es muy amablemente, a lo mejor para hacer una vinculación, para hacer un taller o algo, y que ya de repente ya tienes el mensaje, ay, qué bonita está, ¿no? Eso también llega a pasar, me ha pasado unas cuantas ocasiones, entonces pues sí, es algo a lo que uno se enfrenta, ¿no? Y también este peligro que a veces llegas con los libros y llegas a lo mejor a una colonia también, o sea, pienso yo que no sería el mismo nivel de alerta roja si llegara un mediador hombre, ¿no? Entonces también esto suele pasar muchas de las veces. Entonces, pues, Bueno, ahí. sí. En este tema, pues nos hace falta como sociedad trabajar mucho, o sea, de verdad, a veces es algo decepcionante, es algo triste, porque pues nuestras compañeras tienen que hacer como el doble trabajo de lo que hace un hombre por simplemente ser mujeres y estar soportando que haya personas que tienen una conciencia un poco eh, fuera de lugar, haciendo ese tipo de propuestas o este tipo de conversaciones. Entonces, es un poco complicado. Por fortuna, pues tú lo has sabido cómo sortear y bueno, de pronto vas a estas comunidades que comentas. ¿Cuáles son las carencias eh, que enfrentan los espacios dedicados a la formación de comunidades lectoras? No sé, no tienen ciertas cosas que puedan garantizar tu trabajo. Sí, pues desde un inicio como esta parte de que a veces te acercas a las
voy a hablar ahorita a lo mejor de instituciones, de colonias, y que me ha tocado que llego a una colonia y que le digo, quiero hacer un proyecto de lectura aquí, quiero venir tales días, atender infancias, esto y lo otro, que te preguntan, ¿y qué me vas a dar? Que ellos quieren, como que no ven esto del beneficio a los niños, o no beneficio, el simple de acceso a la cultura a través de la lectura, llevándoles una sala de lectura a colonias que no están céntricas, donde no es tan asequible la cultura como tal. Entonces sí me ha tocado que me dicen, pero ¿qué me vas a dar, no? ¿O qué me vas a dejar? Que al contrario, quieren que tú les des a ellos. Y pues esta parte, bien lo sabes, que uno lo hace con todo el amor porque eso es voluntario y que muchas veces uno pone dinero de su bolsa para comprar hojas, cosas, ¿no? Entonces, pues a eso se enfrenta uno, tanto Pues el... a quienes nos están viendo y no conocen el Programa Nacional de Salas de Lectura, por favor visiten su página, contáctense con su mediador de cabecera, el más cercano que tengan y cuéntenle sus penas. También pídanles libros, pero es un voluntariado. Los mediadores de lectura abren la sala de su casa, el porche, su patio, su banqueta, o van a un parque, o están en una biblioteca, o están en una escuela, están en un panteón, están debajo de un puente. Hay muchos Ujú. espacios donde están haciendo mediación de lectura y no les pagan por hacer ese trabajo. Tampoco hacen propaganda política. Lo único que nos mueve es el amor por los libros y el deseo de formar comunidades lectoras. Así que la próxima vez que un mediador de lectura del Programa Nacional de Salas de Lectura se acercan a ustedes, yo les pido que por favor les brinden las posibilidades necesarias para que ellos puedan hacer su trabajo, porque finalmente estamos construyendo una república de lectores, como se menciona desde lo federal, pero también necesitamos más apoyo de la sociedad civil. Y si en sus posibilidades está donar a su sala de lectura unos marcadores, unas hojas, papel bond, hojas de colores, seguramente el mediador de lectura va a ser el más feliz porque le facilitan mucho su trabajo y claro, le dejan descansar y respirar un poquito su bolsillo. Bueno, Sí. Rodolfo Basurto dice que le mande saludos en vivo. Saludos, Rodolfo. Saludos, Miguel. ¿Quién más estaba? Sammy, Yosil. Exacto, está Patota Rodríguez, dice saludos Ah, entusiastas. Pati, saludos. Yosil dice, qué bonita esa parte que compartes de tu sala como espacio para que los niños puedan ser niños. Más en el caso de las niñas, que como dicen ustedes, históricamente llevamos esta responsabilidad de la familia y el hogar. Miguel Ángel dice, como dice Gianni Rodari, donde los libros que dan estereotipos se pueden crear otras narrativas a partir del final, del inicio, del desarrollo, como la lectura derivada. Muchas gracias por tu consejo, Miguel Ángel, y creo que justamente estamos como buscando estas formas, ¿no? De darle la vuelta, de hacer esta vuelta de tuerca a la literatura con la que tenemos, a la que tenemos acceso, que en estos días puede o no ser con estereotipos, pero que los mediadores de lectura seguramente los van a problematizar, los van a cuestionar y seguramente encontraremos la verdad oculta que guarde entre sus líneas. Michelle Petit, volviendo a ella, dice que la lectura puede reinventar vidas o puede reinventarnos la vida. Tú, si pudieras imaginar el impacto de tu trabajo dentro de unos 10 años, ¿qué te gustaría haber logrado? Fíjate que apenas postulé para una estancia literaria y decía yo, ¿con qué postulo? Entonces, quiero que, estaba yo pensando y mi tema fue como de la literatura infantil y juvenil como herramientas de paz en contextos de violencia. Entonces, quiero ver esto porque sí hay un impacto en la colonia donde cada 8 días a lo mejor hay una balacera y sabes que puedes ir a leer y que a lo mejor es tu espacio seguro, la construcción de espacios seguros donde puedan ser niños, donde dentro de lo que cabe, espacio seguro, porque pues también estamos en la vía pública, entonces yo creo que eso me gustaría impactar a lo mejor, ¿no? También en algún punto escribo literatura infantil, tengo como esto que no se nombra bien, como lo dices, tengo ahí un pequeño cuento que habla sobre el duelo infantil, porque me decía mi maestra Maribel Carrasco cuando tomé el taller, pregúntense, no escriban desde la adultez, resuélvanse preguntas que se hubiera querido resolver cuando eran niños. Entonces yo
tomo una anécdota de cuando fallece un tío, yo no tenía ninguna experiencia con la muerte, yo vi un cajón y vi que estaba la gente llorando y yo lloré porque ellos estaban llorando, ¿no? Entonces, nombrar estas cosas, cómo vive el duelo un niño. Entonces yo termino este cuento diciendo, está el niño y no sabe qué pasó, lo fueron a traer a la escuela y no encuentra a su abuelita y tiene hambre y dice que su abuelita no está, que si estuviera ya lo hubiera alimentado. Y ya después escucha a las tías decir que la abuelita estaba en el cajón que estaba en medio de la sala, entonces él dice que es la muerte, pero pues sabe a café y pan y huele a flores, entonces así acaba justo como nombrando esto, estas reflexiones, pues yo creo que preguntas en eso quisiera impactar y que sean, que justo fomentar la lectura con otras formas, eso es la intención también por eso hicimos un colectivo, igual también no nos pagan, hemos tenido algunos, por ejemplo, de Tribunales y Raíces, o hemos trabajado a lo mejor para Secretaría de Cultura, que de ahí vamos sobreviviendo y todo esto, hacemos rifas todo el tiempo, nosotros ahorramos al mes fondos y todo esto, porque sí justo queremos que se fomente la lectura, o sea, con las diferentes cosas, porque ahí está, la literatura está en todo. La otra vez estaba yo reflexionando justo cuando se me fue. Bueno, el chiste es que todo esto, pues, se me atrapan las ideas ahí. No, no te preocupes. Bueno, creo que tu proyecto es genial y que justamente va a ir evolucionando, va a ir conquistando nuevos retos para que pues podamos construir una sociedad libre de violencia, pero también de una serie de problemas que con la literatura podemos ir paleando, ¿no? Que podemos ir leyendo, podemos ir sacando a flote y de pronto las podemos ir modificando. Es una carrera de largo aliento y creo que mediadores con experiencia como tú lo han logrado porque han estado ahí de manera constante, ¿no? Porque lo han hecho año tras año tras año, a pesar de los problemas que han enfrentado, a pesar de las carencias, a pesar de invertir de su propio dinero, de trabajar doble, de vender otra cosa con tal de sacar recursos para su espacio de lectura. Y creo que eso es admirable en los lectores y en los mediadores también, porque es la única forma de sacar adelante estos proyectos, ya lo decía por ahí la frase, si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Y si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo? ¿No? Porque si nos esperamos a que el gobierno, a que la secretaría, a que nos ganemos la lotería, pues nos vamos a quedar sentados ahí y los problemas van a continuar y las infancias van a seguir en la misma situación y no vamos a poder mover las cosas de un lado a otro ni un solo centímetro, ¿no? Entonces, tú si tuvieras la posibilidad, vamos a soñar un poquito, de hablar con los responsables de las políticas públicas sobre el fomento de la lectura, ¿qué le dirías? ¿Cuáles consideras tú que son las principales acciones necesarias para garantizar espacios de lectura para niños y niñas? Híjole, ya no sé, vamos a poner ahí. Pues justo que se generen esos espacios donde se pueda fomentar la lectura desde el amor y el gusto, porque sucede, ahorita que lo mencionas, a mí me pasaba mucho en la primaria, cuando salieron, o no sé si exactamente en esas fechas salieron los libros del Rincón, yo estudié la primaria por ahí de los 2000, entonces llegaba un punto, un día de la semana, donde nuestro maestro se acordaba que estaban los libros del Rincón y quiero yo creer que tenía que mandar evidencias, entonces nos decía, agarren un libro y los agarrábamos y nos tomaba la foto, ¿no? Pero en realidad yo agarré el Quijote a los 8 años, obviamente, pues no, no tenía yo nada que ver o no le entendía nada. Entonces, justo fomentar esto desde el amor y cómo lo haces, pues apoyando programas, generando convocatorias para mediadores, para que estos proyectos pues tengan un mayor alcance, porque si bien ya lo hacemos con estos programas a través de convocatoria, más capacitación, estas partes de, ok, eres mediador, pero a lo mejor te puedo ofrecer formación continua, ¿no? A lo mejor herramientas para gestión de espacios para la paz, o sea, todo esto que tenga que ver con lo comunitario, pues yo creo que sería eso, ¿no? Fortalecer de esa manera, porque somos personas que ya estamos aquí, que somos miles a nivel nacional y que ya lo hacemos por amor, entonces sí que se pueda ampliar para llegar a más personas. Por supuesto que sí, yo creo que las autoridades tienen que atender como estas inquietudes porque finalmente estamos en el mismo barco y estamos luchando por el mismo fin, ¿no?
Estamos intentando formar comunidades lectoras a lo largo y ancho de nuestro país que desarrollen un pensamiento crítico, que piensen por sí mismos, que se creen un juicio propio, que disfruten de la literatura, que construyan su disfrute estético de los textos con los que se enfrentan o con los que encuentran dentro de los espacios y muchas otras cosas más para formarnos más como humanos, ¿no? El hecho de que disminuyamos una serie de problemas sociales que están en el día de hoy, podríamos abonarlo haciendo mediación lectora, pero necesitamos el apoyo de las políticas públicas para que esta labor sea más fácil y pueda llegar más lejos o pueda impactar de mayor manera dentro de la sociedad. Bueno, a veces los del trabajo de los mediadores de lectura terminan siendo invisibles. No nos conocemos entre nosotros o no sabemos qué hacemos. Eh, no sé, a veces como que estamos siempre en la sombra. Se dice que se hace o no sabemos quién lo hace, o se hablan de proyectos pero no sabemos dónde están. ¿Qué te gustaría que las personas entendieran sobre tu trabajo y lo importante que es tu trabajo de mediación lectora? Híjole, ya me puse a pensar, este, pues eso, saber que estamos y que en en una ciudad como, por ejemplo, pongo mi contexto porque es a lo que estoy como una ciudad como Chilpancingo, donde sale en las noticias que al rato ya bloquearon o que tiene problemas de violencia, y que existen personas, incluyendo mis compañeros de aquí de la región de Chilpancingo, que hay un paralibros en el centro donde tú puedes ir a leer, a hacer comunidad, a encontrar tu libro favorito, a platicar con personas sobre la literatura, o a veces no sobre la literatura, también nos reunimos para convivir y eso es parte de que existen personas que estamos ahí y que estamos resistiendo y que estamos haciendo lo mejor que podemos para tener estas comunidades. Yo creo que esto sería. Por supuesto que sí, ya lo decíamos, la lectura es un acto de resistencia ante una serie de cosas que están ocurriendo en estos tiempos y que solamente los libros nos pueden hablar de eso, ¿no? Podemos encontrar muchas respuestas que están ahí. Y ahora que se acerca la conmemoración del Día de la Mujer, ¿qué mensaje le puedes dar a todas las niñas que han pasado por dulce lectura? Y también aquellas que no lo han hecho, ¿no? Aquellas que no se han acercado por alguna u otra razón. ¿Cómo, no sé, mándales un mensaje que tú quieras ahí a ellas? Ay, que sueñen, que lean, que viajen por el mundo a través de los libros. Yo creo que eso sería el mensaje. Eso está padre, así que ya saben, todas las niñas, los niños, las mamás, los papás que tengan la posibilidad de llevar a sus pequeños, pues a este espacio de lectura, dulce lectura, ya su nombre lo dice, donde es un espacio amable, amoroso, donde pueden encontrar no solamente, como le acaba de decir nuestra compañera, libros, lecturas, sino también amigos, pueden encontrar un refugio seguro donde pueden hablar de lo que ustedes quieran, donde pueden ser lo que ustedes quieran, donde pueden soñar lo que ustedes quieren ser. Y creo que tener estos espacios, estos círculos seguros donde hay otros que también sueñan, hay otros que también quieren formarse, hay otros que también quieren hablar, hay otros que también se quieren escuchar, creo que son fundamentales. ¿Dónde te ubicas como para poder encontrarte y dónde podemos ver también tu trabajo, tus convocatorias, tus invitaciones? Híjole. Bueno, ahorita tenemos desactivada la página de Facebook, es Dulce Lectura, casi no subo contenido, por así decirlo, pero ahí me pueden dejar un mensajito para algún préstamo de libro, si gustan que vaya a su colonia, podríamos organizar algo ahí, entonces ahí en Dulce Lectura, ahí yo la administro, ahí me pueden encontrar. Por el momento no tenemos la sala establecida, es itinerante, pero cualquier cosa ahí podemos estar. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, para ir cerrando, cuéntame, si fueras un río de palabras, ¿con qué libros regarías todas las riberas? Yo regaría pues voy a mencionar varios infantiles. em, Lo que construiremos, de Oliver Jeffers, Juan José Arriola, que es también de mis autores favoritos. Yo creo que con esos dos
persona normal, con Inés Arredondo, con la Tsunamita, con esas yo diría que las regaría. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Aneli. Ha sido un gusto platicar contigo, aprender de tu experiencia, de las reflexiones que nos has compartido esta noche, porque creo que necesitamos más mediadores y mediadoras como tú. Necesitamos gente comprometida, necesitamos gente amorosa, necesitamos gente que quiera hacer comunidad, pero que está realmente, tiene un gran amor por su comunidad y sale y lo único que puede entregar es lo que más ama, ¿no? La lectura finalmente es un acto de amor y uno comparte lo que nos apasiona, uno comparte lo que nos gusta y creo que es algo que tú haces de manera excelente. Y bueno, esperemos encontrarnos más adelante, ya sea de manera virtual o de manera física, y seguir compartiendo estas experiencias que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo y seguir aprendiendo más de ti, ¿no? De lo que haces. Amo el arte, también amo la literatura infantil. Podríamos intercambiar títulos y demás, pero ya sabemos, están las páginas, tu página de Facebook, donde seguramente podrán, quienes nos están viendo, quienes vean posteriormente esta grabación, ponerse en contacto contigo para saber de las actividades que ofreces, para saber de los libros que tienes, para pedirte los prestados, para platicar con ellos acerca del contenido de estos textos y disfrutar de alguna manera de los libros y las lecturas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que fue de muy rápido, no te negaste, dijiste sí y te agradezco mucho por eso. Sí, gracias. Se me andaba pasando mencionar Tronquilente. Entonces ahí en Tronquilente en Instagram y en Facebook tampoco tenemos mucho contenido, pero por ahí nos pueden contactar y cualquier cosa, ahí estamos. Dulce Bueno, lectura y muchísimas Tronquilente. gracias. Sí. Muchas gracias y bueno, antes de que nos despidamos de esta transmisión, les quiero recordar que la FELIPO, la Feria del Libro de Pochutla, ya está cada vez más cerca, así que por favor váyanse uniendo a las convocatorias que el maestro Fer ha estado programando y ha estado distribuyendo a través de las redes sociales, tanto de su página personal como de la página de la feria. Anoten a sus escuelas para las funciones de narración que se están haciendo en la costa de Oaxaca. Será un gusto estar trabajando con ustedes o que mediadores que van a estar en la feria pudieran estar compartiendo con ustedes. También les recuerdo que ya próximamente, en unos cuantos días, tendremos el segundo encuentro de niños Kamishibayas. Les cuento de qué va. Hemos estado trabajando un proyecto con las infancias y ellos han recogido historias de tradición oral, historias que se han contado por mucho tiempo en su comunidad, que han sido conscientes de eso, que se han reescrito en el formato de un cuento y que se han adaptado al formato de Kamishibai y tendrán un evento, un encuentro con niños de otras comunidades para compartir estas historias y otras que también los niños de otras latitudes han construido. Y finalmente recuerden que todavía están abiertas las inscripciones para el taller de Kamishibai en un proyecto colaborativo de México-Colombia donde estaré compartiendo el espacio con Pacha, que es una colombiana muy buena en el desarrollo del pensamiento creativo y tal. Entonces, por favor, inscríbanse, va a estar súper interesante. Vamos a mostrar cómo se cuenta en Kamishibai, pero también cómo se construyen las láminas, cómo se hace un montaje. Ella les hablará de cómo se vincula el Kamishibai con la creatividad, cómo podemos desarrollar la creatividad de las infancias con las que trabajamos a partir de esta herramienta de narración que fue el regalo de Japón para el mundo y que ha llegado hasta nuestros espacios. Estos han sido nuestros anuncios parroquiales de hoy. Agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando, a Eric Cruz, que se sumó ya casi al final, y a cada uno de los que estuvieron en esta transmisión. Por favor, compártanlas para poder difundir la experiencia de nuestra compañera a lo largo y ancho de nuestro país sobre lo que hacen desde salas de lectura, desde lo que hace Guerrero para formar comunidades lectoras. Nos vemos la siguiente semana porque tenemos una nueva sección que se llama Historias de Lectura, donde personas que nos contarán cómo la literatura ha cambiado su vida, cuál fue el momento decisivo donde dijeron que este poema me habla, resuena en mí y creo que a partir de él, desde ahora, las cosas van a ser diferentes. Y después tendremos ya a fines de mes una entrevista también con una escritora de Guerrero en el espacio Quienes hacen los libros. Así que buenas noches, buenos días y buenas tardes a todos los que estuvieron con nosotros y nos vemos para la siguiente emisión.